Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esto que es Balance. Ahí los saludo con todo gusto, con todo susto y con los tacos al pastor, con todo. Esta vez antes de empezar voy a mandar los saluditos porque a veces no a todos los que les mando saludos se quedan hasta el final del video. Quizás se repitan algunos de estos saludos, pero hoy le mando un saludo muy especial a Tomás Barón, a Yannick Bautista, a Angie Rivera, a Jair Santiago Jiménez, a Elisa Fit y a Milka. Gracias por ver mis videos, comentarlos y sobre todo por estar suscritos a mi canal. Si quieres que te mande un saludo en próximos videos, déjame un comentario en la charola de aquí abajo comentando qué te pareció este video o alguno de los que he subido. Ahora sí, déjate caer, producción. Durante muchos periodos de la humanidad se ha tratado de contar historias, mitos o leyendas que forman parte del folclore de alguna cultura o civilización. Antes se hacía de manera oral y de generación en generación. Hoy en día estas historias se cuentan de manera impresa o digital. Pero en las culturas populares, desde hace poco más de un siglo, el hombre empezó a contar historias con personajes salidos de la imaginación a través del dibujo, que contaban aventuras o experiencias que les acontecía a estos personajes ficticios. Por esta razón, hoy presentamos la historia de los cómics. Por supuesto que sí, mis queridos amigos, como dijo la producción, hoy les contaré la historia de los cómics y es gracias a mi suscriptor David Ruano que les vengo a hablar de esto. Cabe decir que este video es la mera historia de cómo empezaron estas historias a manera de tiras cómicas o bien de historietas. He de decir que en México hace muchos años se les conocía como los monos o monitos, pero hoy todos los conocemos como los cómics. Y en muchos países se les sigue llamando historietas. Pero empecemos pues. Se puede decir que el origen de los cómics se remonta a miles de años, cuando el ser humano empezó a hacer pinturas en cavernas para dejar constancia de algún acontecimiento o bien intentar explicar lo que le sucedía en su entorno a manera de una leyenda, historias o aventuras de las experiencias vividas en aquellos años cavernarios. Pero la verdad es que todos los que amamos los cómics hoy en día sabemos que estos son de papel. Además de esto, el origen de los cómics modernos se podría remontar a la aparición de la imprenta por allá de 1446, o bien podemos irnos un poco más adelante en el tiempo a 1789 con el origen de la litografía. También debo decir que existieron unos humoristas ingleses por ahí del siglo XIX que utilizaron las caricaturas satirizadas para hablar de los asuntos de su país en su tiempo. En estos se usaron los globos de diálogo que se siguen usando hasta el día de hoy en las historietas. Existe un gran debate dentro del origen de los cómics y el creador de estos. Varias fuentes consideran que el inventor de los cómics es Thomas Rawlinson, con los viajes del Dr. Syntax, que se considera como la primera aventura seriada de la historia. Pero muchos historiadores del género consideran que el primer cómic publicado fue The Yellow Kid de Richard F. Aucal, que se publicó en The World de Nueva York, que era un diario de ese país en esos años. En este cómic, el chico amarillo llevaba escrito en su playera lo que quería decir. Sin embargo, otras fuentes más consideran que el cómic aparece en Alemania por ahí de 1865 con Max und Mortis de Wilhelm Busch. Existen también en el mundo varias publicaciones de este estilo, como La familia Fernouillard de 1889 que se publicó en Francia. Y asimismo, más tarde aparecería la primera revista cómica titulada Comic Cuts. Cabe decir que las tiras cómicas tuvieron gran impacto en los diarios de aquellos años, siendo la primera The Katzenjammer Kids de Rudolf Dirks, que fue un complemento para el New York Journal, otro periódico de esa ciudad. Pero fue hasta 1907 que se publicaría la primera tira cómica que tuviera éxito, y es ni más ni menos que Mutt and Jeff de Bud Fisher. Su éxito fue tal que se publicaba diario desde 1907 hasta 1982. Algo que se me olvidó mencionar fue que es un cómic o historieta, y estos son una sucesión de dibujos que forman un relato que pueden o no llevar el texto. Y según Will Eisner, esto es una secuencia deliberada que transmite información con la finalidad de obtener una respuesta estética del lector. Así es, mis queridos amigos, no hace falta entrar en muchos detalles porque los cómics son en gran parte visuales y a veces, como dije antes, aunque no lleven texto, se entiende la historia a contar. Para el año de 1910 aparecería una revista conocida como Funnies, que se publicaba de manera mensual, que solo incluía tiras cómicas, que para 1993
vez se convirtió en una antología de publicaciones de estas tiras cómicas a manera de un libro con la historia del cómic. El primer animal que se incorporó a los cómics fue un gato en el cómic Crazy Cat. Por acá por Latinoamérica, en Chile, entre 1908 y 1960, la editorial Zig-Zag publicaría títulos como El Pingüino, El Penca, El Cabrito, además de Mampato, Condorito y Pepe Antártico. Por acá en México, el libro de puros cuentos de Rafael Lillo es considerada una obra como la primera historieta, y el primer cómic fue Las Aventuras de Adonis. El boom de los cómics en México fue entre los 30 y 40, con títulos como Paquín, Pepín, Chamaco, Rolando el Rabioso, entre muchos otros cómics. Antes de seguir, no puedo dejar fuera este cómic que fue creado por Gabriel Vargas y no es más que una familia peculiar que reflejaba la sociedad mexicana a finales de los años 40, y me refiero a la familia Burrón, uno de los mayores exponentes del cómic mexicano, que por cierto tengo los dos primeros volúmenes de un total de 13 volúmenes de compilación que han sacado, que recopilan la historia de esta familia y sus vivencias en el barrio. Debo aclarar que muchos de estos cómics se les denomina tira cómica por su origen humorístico, pero no necesariamente deben ser de humor, y por esta razón los franceses empezaron a llamarlos tiras dibujadas o bande design, que a mi parecer queda mejor. También debo decir que existen las novelas gráficas, que a veces se confunden para llamar de manera elegante a los cómics, pero la diferencia más evidente entre los cómics y las novelas gráficas es la duración. Esto es, los cómics se narran en historias de poca duración, de entre 15 y 30 minutos de lectura, que cuentan una historia a lo largo de meses o incluso años. Y la novela gráfica cuenta una sola historia de principio a fin y tienden a ser historias más profundas y tienen muchos más matices y detalles. También debo decir que las novelas gráficas siempre son consideradas para personas adultas, y como dije en el video de mi colección de los cómics, que si no lo has visto te dejo la tarjeta aquí arriba, la clara muestra está con V for Vendetta de Alan Moore. A su vez, los cómics se han dedicado más a los jóvenes y niños, por supuesto que sí. Los géneros narrativos son tradiciones de una estructuración temática y formal que el autor de cómics debe conocer para poder tener una clasificación, distribución y posteriormente vender esto. Los cómics se clasifican por el tipo de grafismo, sentimiento que despierta o estilo como aspectos formales. Por la parte de las temáticas está la ambientación, personajes característicos o situaciones. En nuestros días no existe una clasificación exacta en los cómics, como en el cine o la literatura, ya que pueden existir géneros híbridos para clasificarlos, pero independientemente de esto existen unos cuantos géneros que pueden ser aventuras, bélicos, ciencia ficción, superhéroes, deportivos, entre otros más, que fácilmente podemos distinguir en los puestos de revistas o tiendas especializadas en este tema de los cómics. Hoy en día los cómics más populares son los del género de los superhéroes. Sí, ya dije que existen diferentes géneros, pero estos hasta en adaptaciones los hemos visto en la pantalla grande. El origen de este género, que me atrevería a decir que muchos de ustedes están aquí por este género, a mí no me engañan, pero bueno, entrando en materia, este género surgió como una idea por la década de los años 20 en Estados Unidos. Cabe decir que el término superhéroe solo está registrado legalmente en este país. Sin embargo, para 1938 con Superman se abrió paso a este género y fue precisamente Action Comics en ese entonces quienes publicarían este cómic. Como dije en algún video, el patriotismo de este país es muy grande y como el mundo por aquel entonces andaba en guerra, se necesitaba un símbolo para motivar a toda una sociedad. De esta manera, unos años más tarde nacería el Capitán América. Un tiempo después, Action Comics se transformó en Detective Comics y fue aquí donde aparecieron personajes como The Crimson Avenger, Batman en el número 27 de Detective Comics, que fue cuando ocurrió este cambio en 1939. Asimismo, este año aparece Marvel Comics, que antes de llamarse así se llamaba Atlas Comics. El primer superhéroe de la franquicia de Marvel sería la primera antorcha humana y el villano sería Namor. Así, poco a poco empezaron a pasar los años teniendo como uno de los más grandes protagonistas a Batman, que tuvo un éxito inimaginable. De 1939 a 1956 se conoce como la edad dorada de los cómics por las grandes ganancias que dejaron a esta industria. De 1956 a 1971 vino la edad de plata de los cómics, que se fundamentaba en la Segunda Guerra Mundial para sus historias, pero fue la censura en estos años lo que causaría una gran crisis en la venta de los cómics, porque en aquellos años se decía que estos incitaban a malos comportamientos sociales. En este periodo nacerían Thor, Iron Man, Spider-Man y otros. Así como en DC aparecerían Flash. De 1971 a 1986 se nos viene la edad de bronce del
del cómic, la cual se destaca por la ciencia atómica y los derechos civiles, con exponentes como los X-Men, Avengers o bien la Liga de la Justicia. Es también por la época de los 80s que nacería uno de los más grandes títulos de DC, Crisis de Tierras Infinitas, que sirvió para corregir errores de continuidad en las historias de DC. De 1986 a 1996 existe un periodo conocido como la Edad Oscura del cómic, ya que con la aparición de Watchmen se marcaría un antes y un después en la industria de los cómics. También los antihéroes se volvían un recurso más llamativo para los lectores. Spawn, Punisher, Deadpool y otros personajes son característicos de esta edad. La edad moderna de los cómics se considera desde 1996 hasta el año 2008, que se caracterizó por una segunda crisis en las ventas de los cómics que le pegó fundamentalmente a Marvel, y esto derivó en la venta de derechos a muchas empresas de cine de gran renombre. Por último, la era del cine va del 2008 a la actualidad, y cabe decir que a partir de muchas adaptaciones a la pantalla grande, los cómics retomaron la importancia como en la Edad de Oro. Debo decir que esta descripción de la historia de superhéroes es una de las más llamativas para chicos y grandes. También cuando era niño yo compraba cómics en el puesto de revistas que estaban hechos como de papel periódico y disfruté de grandes aventuras de Spider-Man y los X-Men. Pero bueno, el origen de los cómics es un tema bastante amplio que nos puede dar para varios videos, y por qué no hacer uno de cada edad de los cómics. En este quise hablar de varias características de los cómics y sus orígenes, además de que no podía dejar fuera a los superhéroes, que como dije muchos de ustedes vinieron a ver este video por esta razón. Pero más allá de los superhéroes, existen otro tipo de historietas que en muchos países son clásicos. Como puedes ver, los cómics son más que solo el género de superhéroes, aunque son una parte fundamental de la historia de estos y han prevalecido a lo largo de la historia. También este género representa historias de personas que podríamos ser tú o yo, con las que nos hemos identificado más de una vez. Déjame un comentario en la charola de aquí abajo diciéndome con qué superhéroe te identificas y cuál es tu cómic favorito, y también cuál es tu superhéroe favorito, ya que me gustaría saber tu opinión. No olvides dejar tu like antes de irte de este video y compartirlo en tus redes sociales para que más personas vean mi contenido. Suscríbete a mi canal si te gusta lo que hago y no lo has hecho, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo. Yo soy Balam y les mando un saludo con todo gusto, con todo susto y con los tacos al pastor, con todo.